Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el drama turco se sirve bien jugoso y con mucha pimienta. Y hoy prepárense porque vamos a destapar una olla a presión que lleva años cocinándose a fuego lento. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Engin Yürek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que juntos hacen temblar los cimientos de la televisión turca. Hoy vamos a sumergirnos en los rumores, las indirectas, las miradas cómplices y las pruebas, a veces sutiles, a veces descaradas, de un supuesto romance secreto que al parecer, ya no es tan secreto. ¿Estamos listos para desentrañar este misterio digno de un culebrón? Yo sé que sí. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de los cotilleos, déjenme recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Si les gusta el drama, el romance, las teorías conspirativas y todo lo que tenga que ver con las novelas turcas, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí, la información llega antes que a nadie. Prometido. Ahora sí, pongámonos cómodos, que la historia que les tengo es larga y jugosa. Engin y Tuba. Dos talentos innegables, dos bellezas cautivadoras, y dos personas que profesionalmente han demostrado tener una química explosiva. Su primera colaboración, y quizás la más recordada por todos, fue en la serie Kara para Aşk, o Dinero sucio y amor para nosotros en Latinoamérica. ¿Quién no recuerda la intensidad de Ömer Demir y Elif Denayse? Su conexión en pantalla era palpable, electrizante y trascendió la barrera de la ficción. Era un torbellino de emociones, una danza de miradas que contaban historias sin necesidad de palabras. Ömer, el policía incorruptible, y Elif, la diseñadora de joyas atrapada en una red de mentiras y crímenes, se complementaban de una manera que pocas parejas televisivas logran alcanzar. La vulnerabilidad de Elif encontraba refugio en la fortaleza de Ömer, y la rigidez de Ömer se suavizaba con la dulzura de Elif. Era una simbiosis perfecta, un equilibrio que cautivó a audiencias de todo el mundo. Y ahí es donde empiezan los rumores. Porque, seamos honestos, cuando dos actores tienen una química tan arrolladora, es inevitable preguntarse si esa chispa se extiende también fuera del set. Durante la emisión de Kara para Aşk, las redes sociales ardían con comentarios sobre la posible relación entre Engin y Tuba. Fotos detrás de cámaras, miradas cómplices durante las entrevistas, la forma en que se hablaban, todo alimentaba la especulación. Los fans, con el olfato de un sabueso, analizaban cada gesto, cada sonrisa, cada roce casual. Se creaban hilos interminables en Twitter y foros dedicados a descifrar las señales que, según ellos, apuntaban a un romance floreciente. La palabra Sippeo se convirtió en la consigna de un fandom obsesionado con la idea de que Ömer y Elif, Engin y Tuba, eran la misma persona. Pero claro, ambos siempre negaron cualquier relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Una respuesta estándar, lo sé, pero ¿realmente les creemos? Vamos a analizar las pistas. Primero, la química. Repito, era innegable. Y no solo en las escenas románticas. Incluso en las escenas de acción, en las discusiones, en los momentos de tensión, se podía sentir una conexión profunda entre ellos. Era como si realmente se entendieran, como si supieran lo que el otro estaba pensando. Y eso, amigos míos, no se puede fingir. Un actor puede memorizar un guión, imitar emociones, pero la verdadera conexión, la chispa que enciende la pantalla, nace de una comprensión mutua, de una empatía que va más allá de lo profesional. Engin y Tuba no solo interpretaban a Ömer y Elif, vivían sus personajes, sentían sus emociones, y esa autenticidad se transmitía al espectador de una manera irresistible. Segundo, las miradas. ¡Ay, las miradas! Si los ojos son la ventana del alma, los de Engin y Tuba gritaban a los cuatro vientos. Había algo en la forma en que se miraban, una intensidad, un cariño, una admiración. Era una conexión que iba más allá de lo profesional. Busquen vídeos de entrevistas, presten atención a sus expresiones. Verán de lo que estoy hablando. Esas miradas no eran estudiadas, no eran producto de un guión. Eran espontáneas, genuinas, reveladoras. Miradas que se perdían en la profundidad del otro, que parecían buscar respuestas a preguntas que nunca se formularon. Miradas que hablaban de un entendimiento silencioso, de una complicidad que solo existe entre dos almas afines. Tercero, las indirectas. A lo largo de los años, tanto Engin como Tuba han dado declaraciones que, vistas en retrospectiva, podrían interpretarse como indirectas sobre su relación.
Frases sobre la importancia de la conexión humana, sobre la necesidad de encontrar a alguien que te entienda de verdad, sobre la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo. Mensajes sutiles, pero que para los que estamos buscando, suenan como una confesión a medias. Engin, con su reservedo, rara vez habla de su vida personal, pero cuando lo hace, sus palabras suelen estar cargadas de significado. Tuba, por su parte, siempre ha defendido la importancia de la autenticidad y la honestidad en las relaciones humanas. Sus declaraciones, aunque ambiguas, sugerían una búsqueda constante de una conexión genuina, de un amor verdadero que trascendiera la superficialidad del mundo del espectáculo. Cuarto, el silencio. Y este punto es crucial. A pesar de los constantes rumores, ni Engin ni Tuba han sido realmente contundentes al negar un romance. Siempre han mantenido una postura ambigua, dejando la puerta abierta a la especulación. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente decir, somos solo amigos? ¿Tienen algo que ocultar? El silencio, como dicen, otorga. Y en este caso el silencio de Engin y Tuba era ensordecedor. Una negación categórica habría bastado para acallar los rumores, pero su ambigüedad solo alimentaba la llama de la especulación. Era como si quisieran dejar una puerta entreabierta, permitir que la imaginación de los fans volara libremente, sin confirmar ni desmentir la existencia de un romance secreto. Después de Cara para Ask, muchos pensamos que la historia terminaría ahí. Que la química quedaría en el recuerdo de la serie. Pero la vida, como las telenovelas turcas, siempre nos tiene preparadas sorpresas. Y la sorpresa llegó años después, con el anuncio de que Engin y Tuba volverían a trabajar juntos en la serie Sefirin Kazeta, o La hija del embajador. El fandom explotó. La emoción era palpable. Todos esperábamos con ansias ver a estos dos grandes actores juntos de nuevo en pantalla. Y no nos decepcionaron. La química seguía ahí intacta, incluso más intensa que antes. La madurez que ambos habían adquirido a lo largo de los años se reflejaba en sus interpretaciones, aportando una nueva profundidad a la relación entre sus personajes. La expectativa era máxima, y los fans no podían esperar para ver cómo se desarrollaría esta nueva historia de amor. Pero aquí es donde la historia se complica. Durante la emisión de Sefirin Kazeta, los rumores de un romance secreto resurgieron con más fuerza que nunca. Y esta vez, las pruebas parecían aún más convincentes. La prensa rosa turca, siempre al acecho de un escándalo, redobló sus esfuerzos para destapar la verdad detrás de la relación entre Engin y Tuba. Se filtraron fotos de Engin y Tuba compartiendo momentos fuera del set, en actitud cariñosa. Se rumoreaba que pasaban mucho tiempo juntos, incluso cuando no estaban grabando. Se decía que eran inseparables. Las fotos, aunque borrosas y tomadas a distancia, mostraban a Engin y Tuba compartiendo risas, caminando juntos de la mano, y disfrutando de la compañía del otro. Los rumores se intensificaron, alimentados por testimonios de personas cercanas a la producción que afirmaban haber presenciado escenas de celos, confidencias y gestos de afecto que iban más allá de la amistad. Pero la verdadera bomba llegó con la salida de Tuba de la serie. ¿Por qué se fue? Oficialmente se argumentó que su personaje ya no tenía cabida en la trama. Pero muchos creen que la verdadera razón fue otra, que la relación entre Engin y Tuba se había vuelto insostenible. Que la presión mediática y la imposibilidad de mantener su romance en secreto habían hecho mella en su relación. La salida de Tuba de Sefirin Kazeta fue un golpe duro para los fans, que se sintieron traicionados por una decisión que, según ellos, no tenía justificación narrativa. Las teorías sobre los verdaderos motivos de su partida se multiplicaron, y la hipótesis de un romance fallido se convirtió en la más plausible. Es importante recordar que ambos, Engin y Tuba, son personas muy reservadas con su vida personal. Engin, en particular, es conocido por su hermetismo y su aversión a la exposición mediática. Tuba, por su parte, siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada del foco público, especialmente después de su divorcio. Ambos valoran su intimidad por encima de todo, y son conscientes de los riesgos que conlleva una relación sentimental en el mundo del espectáculo. Esto podría explicar por qué, incluso si hubo o hay algo entre ellos, han preferido mantenerlo en secreto. Quizás temían el juicio público, la presión de los medios, el impacto en sus carreras. Quizás simplemente querían proteger su intimidad. La fama, aunque puede ser gratificante, también tiene un lado oscuro. La pérdida de privacidad, la constante vigilancia de los medios, la invasión en la vida personal son factores que pueden poner a prueba cualquier relación.
Engin y Tuba, conscientes de estos riesgos, podrían haber optado por mantener su romance en la clandestinidad, sacrificando la visibilidad pública por la tranquilidad personal. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo un romance secreto? ¿Siguen juntos? Son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva. Pero lo que sí es cierto es que la conexión entre Engin y Tuba es innegable. Su química es palpable. Y su historia, real o imaginada, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. La posibilidad de un amor secreto, de una pasión prohibida, siempre ha ejercido una fascinación irresistible sobre el público. La idea de que dos personas, unidas por un destino común, luchan contra las adversidades para mantener viva su llama de amor es un arquetipo narrativo que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Y ahora, llegamos al punto culminante de nuestro chisme. ¿Qué pienso yo? Personalmente creo que sí hubo algo entre ellos. Quizás no un romance apasionado y desenfrenado, pero sí una conexión profunda, un cariño especial, una atracción mutua. Creo que se entendían a un nivel que pocas personas pueden entender. Y creo que por las razones que sean, decidieron mantenerlo en secreto. Creo que encontraron el uno en el otro un refugio, un confidente, un compañero de viaje. Creo que compartieron momentos de alegría, de tristeza, de complicidad. Creo que su relación, aunque secreta, fue significativa e importante para ambos. ¿Siguen juntos? Es imposible saberlo. Quizás sí, quizás no. Quizás son solo amigos. Quizás son amantes secretos. La verdad, solo ellos la conocen. El tiempo dirá si su historia tendrá un final feliz o si quedará como un enigma sin resolver. Lo que sí es seguro es que su leyenda perdurará en la memoria de los fans, alimentando la esperanza de que, algún día, la verdad salga a la luz. Pero lo que sí sabemos es que su historia, real o inventada, seguirá alimentando nuestra imaginación y haciéndonos suspirar por un amor como el de Homer y Elif, un amor que trasciende la pantalla y se convierte en leyenda. Un amor que nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción, y que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el misterioso romance entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Recuerden que esto es solo una teoría, una especulación, basada en rumores y pistas que hemos recopilado a lo largo de los años. La verdad, como dije antes, solo ellos la conocen. En resumen, hemos analizado la innegable química entre Engin y Tuba, sus miradas cómplices, sus declaraciones ambiguas, su silencio revelador y las circunstancias que rodearon su colaboración en Sefirin Kazeta. Hemos explorado las posibles razones por las que podrían haber mantenido su relación en secreto y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no lo sepamos con certeza, es muy probable que haya habido algo especial entre ellos. Hemos desgranado cada detalle, cada indicio, cada señal que apuntaba a la existencia de un romance secreto. Hemos analizado la psicología de los personajes, el contexto social y cultural, y las posibles consecuencias de una relación sentimental en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Engin y Tuba tuvieron un romance secreto? ¿Creen que siguen juntos? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Quiero saber si piensan como yo, si tienen alguna teoría loca, o si creen que todo es un invento de la prensa rosa. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos chismosos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Quiero que sean los primeros en enterarse de todas las novedades, de todos los chismes, de todas las teorías conspirativas que se me ocurran. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. O al menos, eso esperamos. Adiós. Y recuerden, no crean todo lo que ven en internet. Pero tampoco ignoren su instinto chismoso. Hasta la próxima.